aquí el quinto video de la serie de introducción a amplificadores. Bueno, pues nos quedamos en este circuito. Es un circuito que utiliza una sola fuente de alimentación para polarizar ambas uniones. Puede ser también con dos fuentes, como vimos. Mm, Este pues es lo más común, ¿no? Lo que recordarán ahí de sus cursos de electrónica analógica. Em, en este caso, este circuito pues es bastante simple de polarizar. Por ejemplo, yo compraría un transistor, cualquier transistor de bipolar, lo elegiría, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Em, Sabría del su beta, sabría del el voltaje de umbral que requiere, y entonces decidiría usar alguna fuente en particular. Ya con esos datos en mente, pues no me quedaría más que decidir qué corriente quiero aquí, o sea, qué tanto quiero que la fuente mantenga la llave abierta. Entonces, cuando uno decide esa corriente, pues le llamamos IC quiescent o del punto de operación, la que va a ver sin que haya señal. Y entonces, como uno ya conoce la beta del transistor, pues dice uno, pues entonces ocupas tanta corriente de base, también del punto de operación. Y entonces tenemos una malla aquí, VCC, RB por IB, que es un voltaje, más el voltaje de umbral. Entonces, este voltaje más este voltaje da VCC. Como VCC es una batería que yo decidí, el voltaje de umbral es una característica del transistor y yo decidí una cierta corriente de colector que me da como resultado una corriente de la base, pues lo único que hago es despejar la resistencia de base. Y ya la calculo y la coloco. Y del otro lado igual. En este circuito pues también hay que decidir este punto de operación, el voltaje colector emisor, del punto de operación. Y queda entonces que este voltaje más este voltaje es VCC. Si yo decidí entonces también decidí el voltaje en la MRC, porque es VCC. Y si ya tengo los voltajes y ya sé qué corriente porque fue mi decisión, pues calculo RC. Es un circuito bastante sencillo de polarizar. Y a veces, bueno, lo complicado es decidir qué corrientes quiero, qué voltajes quiero allí. Bueno, supongamos que ya tuviéramos así un circuito de polarización. Significa que es una llave, bueno, regresando al asunto a qué cosa se parece. Bueno, pues es o opera como una llave de paso, que está fluyendo algún líquido porque la dejamos de cierta manera abierta, funcionando. No la cerramos completamente ni la abrimos completamente. Entonces se queda fluyendo líquido, digámoslo así, de manera constante. Y luego lo queremos hacer amplificador, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues introducir la señal. Regularmente se introduce así, se pone a la base una señal de afuera. Voy a representarlo con esto, una fuente de señal alterna. ¿Qué puede ser esa fuente? Pues puede ser un micrófono, puede ser un sensor de temperatura, un sensor de presión, diversos tipos de sensores. Puede ser una antena, a lo mejor una señal electromagnética convertida a señal eléctrica. Una antena es lo que hace. Puede ser inclusive otro amplificador, un amplificador antes. Y bueno, genera una señal de un cierto tipo, una señal alterna, vamos a verlo de esa manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues este generador al conectarlo aquí, pues va a introducir corriente, la corriente de entrada. Y le llamamos el voltaje de entrada. Aquí va a haber la corriente de la base. Originalmente había la corriente de la base. Si conectamos así directamente una señal al amplificador, pues tiene un gran problema. La corriente de la base, cuando no estaba nada, calculamos RB y pues simplemente de VCC sale corriente y alimenta al transistor.
Pero si nosotros le conectamos esa fuente, pues ¿qué va a ocurrir? Pues ahora esta corriente de base ya no va a ser la que vaya a la base precisamente, se va a dividir en dos corrientes. Ya no es la misma que habíamos calculado por acá. Entonces se va a alterar el circuito. El circuito de polarización ya no va a ser, esta va a ser, digamos, así vamos a llamarle X, y esta sí sería la corriente de la base. Y esta sería otra corriente y que de hecho inclusive podría dañar lo que está acá, porque esta es una fuente de alimentación. Y recordarán esto, cuando analizamos a dos fuentes, queremos ver el efecto de una de las fuentes, pues ¿qué hacemos con la otra? La apaciguamos, como es de voltaje, pues la ponemos un cortocircuito. ¿Qué pasaría? Pues sería esta fuente y esta señal en cortocircuito. Entonces, si esta resistencia es baja o muy alto el voltaje que estamos usando, pues podría haber mucha corriente e inclusive dañar al aparato que esté acá. Entonces no se conecta de manera directa. ¿Qué es lo que se hace? Pues se coloca un componente que deje pasar la señal de esta manera, pero que no llegue a salir. Uno diría, muchos pensaríamos, pues un diodo. Y entonces pongo un diodo. Pero tiene un problema. Esta señal es alterna. O sea, no solamente va en esta dirección, también viajan en sentido contrario. Entonces el diodo pues, le va a impedir. Además que los diodos, pues recuerdan que tienen voltajes de umbrales. Entonces esta señal, pues la va a hacer más pequeña. Si es que llegara a pasar, pues la va a hacer más pequeña. Y además, estas señales a veces son extremadamente pequeñas, del orden de los microvolts. Entonces, no va a pasar por un diodo. Así de simple. Esta es una señal tan pequeña que no logra pasar por un diodo. Y entonces, ¿qué se utiliza? ¿Qué cosa se emplea aquí para que la corriente directa de la fuente y que está polarizando al transistor no salga? Pues se coloca un componente típico, que es el capacitor. Recordarán que los capacitores se comportan como circuitos abiertos a la corriente continua. O sea, a la frecuencia cero, la reactancia de un capacitor es infinita. Entonces es un circuito abierto. Pero a altas frecuencias o a ciertas frecuencias ya no se comporta como un circuito abierto. Se puede comportar, si el valor es bastante grande, se puede comportar casi como un cortocircuito. Entonces la señal va a entrar, pero la corriente directa no va a salir. A este capacitor se le conoce como capacitor de entrada. Ahora, ¿qué va a ocurrir entonces? Bueno, esto ya lo podemos quitar. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que esta señal que está introduciendo esta fuente, pues va a aparecer acá. Aquí va a seguir caminando la IB generada por la polarización, la IB, la mayúscula. Y va a ver esta señal, va a ingresar acá y va a generar también una señal alterna. Multiplicada por la beta, pues va a generar la IC. Entonces, la beta por la IB mayúscula, pues es la IC mayúscula. Y la beta por la IB minúscula, pues va a crear una corriente IC minúscula. Las dos corrientes se van a juntar y van a formar la IE mayúscula más la IE minúscula. Entonces, la forma que esta tenga, si sube, pues hay más corriente, multiplicada por la beta, pues más corriente por acá. Entonces, la forma que tenga acá va a ser copiada acá. Esta señal IB minúscula creada por la fuente externa va a ser copiada de este lado, pero amplificada beta veces. Entonces va a ser mucho más grande. Ahora, ¿cómo tomamos la señal de allí? O sea, esa señal amplificada. Bueno, pues la manera más común de hacerlo es poniendo directamente aquí la carga. Poniendo una carga, decimos así. Aquí está la carga, una resistencia de carga a tierra. Esa es la manera más simple, poner una carga. ¿Qué puede ser esa carga? Pues puede ser un altavoz, puede ser una antena, puede ser un motor, puede ser otro amplificador también, que este amplificador alimente a otro amplificador. Pues entonces pueden ser muchas posibles aparatos o algo tan simple como una resistencia.
El lío es que al conectar la resistencia, vean, imaginen que no hay señal, esto estaba abierto. Y entonces solo es IC mayúscula, IB mayúscula e IE mayúscula. ¿Qué pasa cuando conectamos la carga? Pues hay un divisor de corriente. Entonces, esta corriente IC va a entrar acá, esa sí va a ser la IC. Bueno, la que pensamos que iba a ser la IC va a entrar al colector y entonces esa sí es la IC, pero va a haber una corriente aparte hacia la carga. Entonces estamos alterando, al conectar la carga, estamos alterando el circuito de polarización del que habíamos hecho al principio. ¿Cómo hacemos que no se altere? Pues hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá. Le colocamos un capacitor. Y entonces, aunque no haya señal, si no hay señal de entrada, solo es la IB mayúscula, pero esta corriente no sale y esta corriente IC tampoco sale. No sale a la carga porque como es corriente continua, la frecuencia es cero, la reactancia del capacitor es infinita y entonces es un circuito abierto, como si no estuviera conectado. Y toda esta corriente es efectivamente la corriente del colector. Entonces pone un capacitor para aislar esa parte. A ese capacitor se le llama capacitor de salida. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando ahora sí esté conectado y haya señal de cierta frecuencia? Pues esa señal de cierta frecuencia debe de, si todo está bien planeado, calculado, debe de pasar por el capacitor como si nada. Debe de amplificarse por el efecto del transistor, que en realidad no es más que la fuente, que es de un valor grande, tomando la forma de esta. Entonces, ¿qué saldría aquí? Si lo viéramos esta señal acá, debería de salir la IC y la IC mayúscula. Llegando a este punto, ¿qué va a ocurrir? Pues la señal de corriente continua no puede escapar porque el capacitor lo impide, pero la señal de corriente alterna sí puede escapar por el capacitor. Entonces va a aparecer en la carga únicamente la señal que sí puede moverse a través de un capacitor. Entonces, esos capacitores deben de calcularse dependiendo de la frecuencia o las frecuencias que éstas tienen, de tal manera que sea una baja resistencia. Acá también debe de calcularse de tal manera que sea una baja resistencia para la frecuencia o las frecuencias que contiene la señal de entrada. ¿De acuerdo? Este es lo básico de un amplificador. Entonces, el primer paso es polarizar el circuito. Ahora, ¿cuánto amplifica este amplificador? Bueno, pues eso hay que calcularlo a través de modelos. Quitar este transistor y poner un modelo que lo represente y aplicar la teoría de circuitos. Yo creo que este video hasta aquí está bien.